Pero qué bueno que podemos estar de nuevo eh, estudiando algunos principios de la palabra de Dios. Y en el día de ayer estuvimos hablando del problema del pecado. Antes de dar inicio a este tema, también quiero presentarme delante de nuestro Dios. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu gran amor incondicional para con nosotros. Gracias por la salvación que tú nos has dado y nos has asegurado en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, cada día a depender completamente de ti, de tu Santo Espíritu, que nosotros aprendamos la importancia de venir a Cristo y de permanecer en Cristo, que es la base de nuestra salvación. Bendice de manera especial cada hermano, cada pastor que está con nosotros y queremos pedirte que tu bendición nos acompañe en esta hora y que tu palabra nos toque de manera especial profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un repasito por si alguien se nos quedó en el día de ayer, decíamos que este tema tiene como objetivos principales enseñar las tres realidades del pecado: la iniquidad, la transgresión y el pecado, y enseñar que estas realidades se encuentran expuestas de forma clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mostrar que para el Evangelio librarnos del problema del pecado debe librarnos de las tres realidades del pecado y preparar la audiencia para dar inicio a la explicación de cómo el Evangelio nos liberta en tres fases. Uno de los libros que más han impactado a este servidor se titula Guía del Fariseo hacia una Santidad Perfecta y fue escrito por el pastor George Knight, si mal no recuerdo. Y es interesante porque en este libro el autor presenta la estructura farisaica de una manera que a mí personalmente me llamó la atención. Él inicia diciendo, cuando uno piensa en los fariseos, piensan que son tipos terribles, muy malos, personas tremendas, ¿no? Cristo pues se refiere a los fariseos de una manera a veces muy dura, y uno diría, bueno, estos eran los terroristas de los tiempos de Cristo, ¿no? Y George dice, no, los fariseos eran personas muy correctas, personas que tenían un serio deseo de santidad, eran personas que muy meticulosas, muy cuidadosas, hacían de la ley pues su norma de vida desde que se levantaban hasta que se acostaban. Ellos estaban centrados en el pecado y eran personas con un enfoque en la santidad que dejarían absorto a cualquiera de nosotros en este tiempo, a cualquier cristiano de este tiempo. O sea que el fariseo era una persona centrada en tratar de resolver el problema de su pecado. El apóstol Pablo, que viene de esa, obviamente, de esa posición, rápidamente al profundizar en la estructura del Evangelio, se dio cuenta de lo inútil que era tratar de lidiar con el tema del pecado, eh, ya que la problemática fundamental que tiene el pecado es que nuestra condenación a muerte eterna requiere una justificación. Y el apóstol Pablo se dio cuenta rápidamente y utiliza mucho el término justificación, y lo vamos a estar viendo mucho en este programa. El apóstol Pablo se dio cuenta de lo inútil que era tratar de uno justificarse a sí mismo eh, a través de comprar, ¿verdad?, la salvación por nuestro comportamiento. Nosotros en el día de ayer iniciamos primero hablando de que la Biblia presenta no una definición del pecado, sino en realidad presenta 6 definiciones del pecado. Y ayer, en el día de ayer, la estuvimos viendo una por una. Vimos que el pecado en la Biblia aparece como una transgresión directa a la ley de Dios. Aparece también como
el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aparece también como todo lo que no proviene de fe es pecado. No creer en Cristo es pecado. El pensamiento del necio es pecado y toda injusticia es pecado. Nosotros vimos también en el día de ayer, hicimos un análisis de cómo funciona la justicia humana y en cierta manera nosotros podemos negociar siempre el castigo, ¿verdad? Nosotros podemos poner el ejemplo del policía, como el policía puede perfectamente permitir que una persona que cometió un error sencillamente se vaya sin pagar la multa, así como un hijo desobedece, y nosotros podemos perfectamente eh, olvidarnos del castigo, sencillamente no aplicarlo y teóricamente perdonarlo, ¿verdad? Y demostrar gracia. Decíamos que eso no pasa en la justicia divina. El pecado demanda la muerte eterna del pecador. Y ya que esta condena a muerte eterna gravita sobre cada ser humano que ha nacido, nace y nacerá, entonces necesariamente la ley del pecado demanda que una vida eterna sea entregada por cada pecador condenado a muerte eterna. Decíamos cuando vimos el tema de la cruz de Cristo que si yo soy un pecador y estoy condenado a muerte eterna y voy donde el pecado y le digo, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? El pecado dice, bueno, tienes que buscarte a alguien que tenga vida eterna, que quiera morir en tu lugar. Entonces yo salgo ahora a buscar por toda la tierra quien tiene vida eterna y que esté dispuesto a morir en mi lugar. No voy a encontrar a nadie, salgo a buscar por todo el universo, a los ángeles, a los serafines, los querubines, y me voy a dar cuenta que todos ellos tienen vidas que son sostenidas por una sola vida eterna, y esa vida es la vida de Cristo. Entonces necesariamente tengo que llegar a Cristo y decirle, mira, yo tengo un problema, yo estoy condenado a muerte eterna y la única manera de librarme de este problema es que tú entregues la vida tuya para yo vivir a cambio. Y eso hace entonces de la justificación algo fundamental o básico para nosotros alcanzar la salvación. Mientras yo no pueda remover esa condena que gravita sobre mí, esa condena a muerte eterna, mientras esta condena no sea removida de mi vida, sencillamente yo no puedo ser justificado. No puedo resolver, no puedo saltarme la ley del pecado. Y esto es algo que Dios sabe muy bien porque su justicia no le permite violentar ningún tipo de ley del universo. Quiere decir que la ley del pecado le dice a Dios, cuando el caso de Adán y Eva, bueno, estas dos personas pecaron, entonces ya tú sabes lo que eso significa. Ellos están condenados a muerte eterna. O sea, tú no puedes venir y decir, oh, Adán y Eva, qué cosa, ustedes se comieron el fruto. Olvídense de eso, sigan ahí tranquilos en el jardín del Edén, no hay ningún problema. La próxima vez tienen que escucharme y no lo vuelvan a hacer. No, el pecado dice, querido Adán y Eva, ustedes están condenados a muerte eterna, necesitan a alguien que esté dispuesto ahora a pagar por la eternidad de ustedes. Quiere decir que el apóstol Pablo entendió este principio de la justificación y aún siendo fariseo se dio cuenta de lo inútil que era tratar de alcanzar la salvación por medio de su justicia, su justicia. Cuando usted lee Filipenses 3, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo hace una comparación entre él y los demás cristianos y dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Yo soy, ¿qué? Hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, en cuanto al conocimiento fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y él hace toda una lista en cuanto a la ley irreprensible, o sea, una persona decir, yo en cuanto a la ley de Dios soy irreprensible, nadie tiene que decirle, mira, usted ha fallado en esto. Cuando el apóstol Pablo hace su lista completa de su currículum como creyente, uno dice, wow.
Tremendo. Y ahora él dice, y todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que a mí, Filipenses 3, creo que el verso 9, me impacta mucho porque el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que procede de Dios por medio de la fe. Cuando uno estudia a fondo, entonces la problemática aquí y estudia la naturaleza del pecado, uno se va a dar cuenta que necesariamente Cristo juega el rol predominante en la dinámica de nuestra creación y de nuestra redención. Eh, el pastor Amoris Benden, en su tesis número 36, él dice algo muy interesante y vimos ayer que él declaraba, Dios perdona a los pecadores, no los pecados, pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se podían perdonar. Pero quiere decir que el pecado entonces ha producido en nosotros una condición que sencillamente no hay forma de saltar a menos que una vida eterna pueda estar dispuesta a ocupar mi lugar de condena. Y gracias a Dios que proveyó a Jesucristo y gracias a Dios que yo existo en este tiempo. Porque si tiene este tiempo, me permite ver entonces todo el accionar de Dios a través de la historia y cómo a través de Cristo la cruz se ha convertido entonces en mi salvaguarda de la muerte. La cruz entonces me provee ahora una solución a mi problema y ahora yo puedo entender perfectamente la estructura del Evangelio porque ahora puedo darme cuenta el gran sacrificio de Jesús en mi favor. Entonces, esto es fundamental. Cuando nosotros intentamos, mis queridos, de presionar, de presionar para que eh, nuestros hermanos, no importa si son de nuestra iglesia, de cualquier denominación, traten de alcanzar una santidad perfecta, tenemos que tener mucho cuidado de dejar la operación de Dios en nuestras vidas fuera de ese contexto. Y cuando yo veo muchas veces lo que sucede en nuestras redes de hermanos que probablemente quizás sin proponer engañar o producir sencillamente un error, quizás con buenas intenciones, se centran en que nosotros alcancemos una santidad. Por lo general, yo veo que se habla muy poco de cómo funciona la mecánica del Espíritu Santo en la dirección de nuestras vidas. Y cuando dejamos la obra de Dios en el accionar nuestro para lograr ese nivel de santidad, entonces muy probablemente estamos centrando la salvación en una estructura legalista y hay que ser muy cuidadoso con eso porque sencillamente no es posible alcanzar la santidad sin la dirección expresa del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, es importante entender el concepto de justificación porque esto era lo que ocurría en el santuario. En el santuario, el pecador entendía muy bien cuál era su realidad y lo que sucedía en el altar del sacrificio era una transacción de vida. La condena que recaía sobre el pecador ahora era pasada al cordero y el pecador salía limpio, pero el cordero salía culpable y moría en el lugar del pecador. Entonces, aquí hay una transacción que una de las cosas que a mí más me impresiona de cómo los hebreos no lograron entender el rol de Cristo y por qué todavía el pueblo de Israel sigue pataleando, para decirlo en buen dominicano, rechazando la obra de Cristo. No lo entiendo tan claro porque en el tabernáculo había una transacción de traspaso del pecado. El pecado no es perdonable, es cargable. O lo carga el pecador o lo carga Cristo. Entonces, esto es interesante porque
Eh, Sin Cristo, el pecador sencillamente no tiene solución al problema del pecado. Al yo descartar a Jesús de mi dinámica de vida, sencillamente yo tengo que resolver mi problema de muerte eterna por mí mismo y sencillamente eso es algo imposible. Entonces nosotros en el día de ayer estuvimos viendo algunos textos interesantes donde Dios, ¿verdad? Perdona tres cosas. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado de acuerdo a Éxodo 36, 6 y 7. Vimos que aunque la Reina Valera traduce pechá aquí como rebelión, otras versiones lo traducen muy correctamente como transgresión, aunque transgresión y rebelión es lo mismo. Rebelión es que yo voy a actuar en contra de un principio moral que ya Dios ha establecido. No entender la estructura del pecado, entonces me conlleva a mí a no entender la estructura del evangelio. Y cuando este servidor empezó a trabajar con este programa, eh, para mí se abrió el mundo cuando pude entender la naturaleza del pecado, mi problemática y cómo entonces el evangelio viene a resolver ese problema. Para mí fue extraordinario entender entonces que Dios se va a encargar ahora de resolver el hecho de que yo tengo una naturaleza pecaminosa representada en la iniquidad. Yo nací torcido, jorobado, doblado, y obviamente esto se refiere a términos morales, no a realidad física. Cuando David dice que yo en abón, en iniquidad, en maldad fui formado, David está diciendo, yo fui formado jorobado, torcido, ¿verdad? Doblado. Ese no era el caso de David. David dice en la Biblia que era buen mozo, que era de buen parecer. Entonces, obviamente, si David está hablando que él fue, eh, ¿verdad? Eh, eh, él fue concebido torcido, se está refiriendo a su condición moral, no a su condición física. Entonces, saber que Dios va ahora a cargar con toda mi estructura de vida, desde el momento en que nací hasta el momento en que conozco el Evangelio y conozco los principios morales de Dios, Dios va a cargar esa estructura en la cruz. Cristo carga con nuestras iniquidades. Entonces, para mí eso fue algo extraordinario. Pero no solo eso, Cristo también carga con nuestras transgresiones en la cruz. La transgresión entonces implica que yo conozco la ley de Dios y todavía hay algo que me impulsa a actuar en contra de la ley de Dios. Tengo muy buenos amigos de otras denominaciones cristianas. De hecho, me reunía con un grupo de empresarios cristianos, todos evangélicos, pentecostales, metodistas, de todas clases, personas que amo muchísimo. Todos los viernes nos reuníamos a almorzar, siempre podíamos a algún restaurante de la ciudad y nos llamábamos, todos éramos empresarios, yo era el único adventista en esa reunión. Y entonces era interesante porque eran unos almuerzos bien intensos, ¿no? Se armaban serias discusiones. Entonces nos reíamos muchísimo siempre porque en la mente de muchos de nuestros hermanos, ellos no entienden claramente el concepto de transgresión. Yo le explicaba, cuando tú conoces la ley de Dios y ahora tú actúas en contra de ella, eres un transgresor. Yo tengo un amigo muy particular, que era el más intenso de todos, que me dice un día, tú eres un esclavo de la ley. Y le digo yo, pero ¿por qué yo soy un esclavo de la ley? Dice, bueno, porque tú con ese asunto de no trabajar los sábados, te has que convertido en un esclavo de la ley. Digo, pero yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. O sea, yo soy el que no trabajo el sábado y soy el esclavo, y tú que sí trabajas, eres el libre. Entonces me dice, la verdad contigo no se puede hablar, ¿no? Y entonces me parecía muy gracioso que yo le decía, mira, mi querido amigo Wayne, una persona que quiero muchísimo, ¿no? Todavía seguimos discutiendo y nos vemos a cada rato por aquí.
Y él decía, la única razón por la que tú trabajas los sábados tiene que ver con tu codicia. Tú trabajas los sábados porque tú andas buscando dinero. Y en realidad, lo que está detrás de tu concepto de trabajar el sábado es que tú entiendes que Dios no te puede proveer de lunes a viernes lo que tú necesitas para vivir. Y tú estás por tu propia codicia trabajando el sábado para producir dinero, sabiendo que Dios te dijo, acuérdate del sábado. Entonces, no hay ninguna razón para tú transgredir, a menos que el pecado obviamente no te esclavice, no te impulse, para tú saber que aún Dios no queriendo que tú hagas una cosa, tú terminas haciéndola. Quiere decir que lo que convierte el pecado en transgresión es un conocimiento previo de la ley de Dios. Y quiero ser enfático con esto, mis queridos, porque es importante que nuestros miembros de iglesia entiendan el concepto. Cuando alguien me dice que la única definición de pecado es transgresión de la ley de Dios, y está diciendo muchas cosas con eso. Número uno, que para yo entonces cometer pecado, yo tendría que conocer la ley de Dios. Mientras no conozco la ley de Dios, entonces no habría pecado. En otras palabras, si una persona nace y nunca conoce la ley de Dios, entonces nunca pecó. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, todo lo que una persona hace antes de conocer la ley de Dios, para Dios es iniquidad. O sea, la persona lo está haciendo, obviamente, de acuerdo a su propia naturaleza pecaminosa, que es egoísta en el trasfondo. ¿Ven? Y cuando entonces ahora conoce la ley de Dios, ahora él sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ahora actúa en contra de eso. Ahí se factura como transgresión. Pero mientras tanto, el pecado es pecado, es iniquidad. Entonces, aquí es interesante porque la Biblia, el texto está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo soy el que cargo. La palabra perdonar, recuerdan que es nasá, no es el que se olvida de tu pecado, sino que el pecado hay que pagarlo, Moisés. Y Moisés lo tenía muy claro, pero cuando él pone aquí que Dios es el que nasá, y Dios se lo dijo a él, yo soy el que cargo tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado. Moisés podía entender entonces la gracia, la misericordia de Dios, de que Dios estaba en la disposición de aceptar eso. Entonces, cuando uno comienza a entender, ¿verdad? Cómo es Dios, cómo el creador de todo el universo se puede enfocar en un puntito menos que un átomo en las dimensiones cósmicas, se puede enfocar en un puntito donde hay un grupo de gente que ha colapsado y Dios puede decirle a ese grupito de gente, luego de crear soles, galaxias, estrellas, ángeles, potestades en los cielos, Dios le puede decir a un grupito de gente que Él va a cargar su pecado, su transgresión, sus iniquidades. Yo digo, wow, eso se llama gracia. Y yo creo que nosotros debemos volver de nuevo a la gracia. David entendía muy bien los tres términos, transgresión, pecado, iniquidad, en Salmo 32, 1 y 2, Salmo 32, 5. Lo vimos también en Levítico 16, 21, cuando el día de expiación, Dios le decía a Moisés, dile a Aarón, que él va a poner sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y va a confesar sobre este macho cabrío todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados. Job entendía el concepto de los tres términos. Lo vimos ayer en Job 13:23. Isaías entendía el concepto de los tres términos. Y tanto Ezequiel como el mismo Daniel, en la profecía de las 70 semanas, probablemente para mí la profecía más importante de toda la Biblia, cuando Daniel en Daniel 9 está hablando de que el santo de los santos, el Mesías, va a llegar en una fecha en particular. Daniel está poniendo fecha a la llegada del Mesías. Dice, a partir de tantos años, entonces el Mesías vendrá y será muerto, mas no por sí.
Lo que quiere decir que Daniel entendía que la llegada del Mesías iba a terminar la transgresión, iba a poner fin al pecado e iba a expiar la iniquidad. Entonces, estos tres términos son básicos para yo entender la estructura del pecado. Lo que estamos diciendo entonces es que, de acuerdo a la traducción del hebreo, iniquidad está traducido como maldad, perversidad o impiedad y significa literalmente torcerse, doblarse o jorobarse, también desviarse. Todos los seres humanos nacemos inicuos, nacemos torcidos. Nuestro centro es el egoísmo. Desde el momento mismo en que nacemos, somos concebidos, heredamos este problema. Tenemos un problema de torsión desde el mismo momento en que somos concebidos. La iniquidad está relacionada con la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que cuando nuestros amigos de la última generación dicen que tener una naturaleza pecaminosa no es pecado, sino que se convierte en pecado cuando le damos expresión a esa naturaleza pecaminosa y transgredimos la ley de Dios, yo tengo que decirle, mi querido, no es cierto, porque la iniquidad tiene que ser clavada en la cruz. La iniquidad tiene que ser cargada, tiene que ser perdonada. Y si Cristo nació inicuo, entonces tenemos un serio problema con este Salvador. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. La iniquidad, la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, lo único que va a provocar en nosotros es que funcionemos en una estructura estrictamente egoísta. Nosotros estamos torcidos hacia nosotros mismos. Todo lo que hacemos tiene el sello de nuestro ego, nuestro yo. Desde que nacemos, ya nacemos en esta condición. Cuando hablamos de transgresión, entonces estamos hablando de un problema de conocimiento. Yo sé lo que Dios quiere, pero yo voy a hacer lo contrario. Y hoy está muy de moda, y usted lo sabe muy bien, todo el movimiento LGBTQI, no sé cuántas cosas, que incluso está presionando para también introducirse dentro de nuestra iglesia. Y obviamente, aunque no aparece en los 10 mandamientos, este movimiento sí está implícitamente en los 10 mandamientos, como todo pecado está implícitamente en los 10 mandamientos. Este sí está en los principios morales de Dios. Los principios morales de Dios abarcan no solo los 10 mandamientos, sino toda una estructura, ¿verdad? De cómo evitar el engaño, cómo no falsear las pesas, cómo no tener relaciones ilícitas, cómo mantenernos limpios, qué tipo de alimentos debía comer el pueblo de Dios. O sea, hay toda una normativa que Dios previó para su pueblo, que están implícitos en la estructura bíblica. Y cuando yo conozco ahora todo aquello y actúo en contra de eso, entonces estamos hablando de transgresión, transgresión, transgredir, o sea, transgredir. Yo tengo que tener un conocimiento previo de la ley de Dios. Cuando teníamos el Zoom con el pastor amigo que le decía a ustedes en el día de ayer, eh, hubo una pregunta muy interesante que hizo nuestro director de Ministerios Personales. Le dijo, usted dijo en un simposio que el pecado se convertía en pecado cuando uno le daba expresión a la naturaleza pecaminosa, ya sea en pensamiento, en hechos o en palabras. Y yo, sí, es cierto, yo dije eso. Yo tengo una pregunta para usted. Si una persona nace y no le da expresión a la naturaleza pecaminosa en acciones, hechos, pensamientos o palabras, ¿con qué justicia entrará al reino de los cielos? ¿Con la justicia de Cristo o con sus méritos personales? Y él entendió bien la pregunta, ¿verdad? La entendió muy bien porque, dijo, bueno, nadie va a entrar al cielo sin la justicia de Cristo. Y bueno, sí, pero no la necesitaría en este caso, ¿no? Dice, bueno, sí, lo cierto es que no hay forma de uno entrar al reino de los cielos sin la justicia de Cristo, eh, pero
Cristo buscará la manera. Además, estos son temas que se van a tratar en el reino de los cielos, en detalle, ¿no? Entonces yo intervine en el Zoom y le dije, yo creo, pastor, que este es un tema que tenemos que tratarlo aquí en el reino terrenal, porque si yo no defino primero cómo soy salvo, tampoco puedo presentar el Evangelio como una buena noticia a las personas que voy a ganar para Cristo. O sea, no creo que este es uno de los temas que vamos a tratar en el cielo, este tema tenemos que tratarlo aquí en la tierra. Eh, este, Prácticamente ahí terminó la reunión, pero cuando las personas se plantan en presentar la problemática del pecado en una dirección que no es, en realidad están arriesgando mucho con relación a el concepto básico de la salvación. Vimos en el día de ayer también que pecado viene de un término hebreo que es hatá, ¿verdad? Hatá significa errar, fallar. Si usted toma el interlineal hebreo-español, toma una Biblia que tenga las palabras en español y las palabras en hebreo, usted se va a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos la palabra atá se traduce como pecado en la Reina Valera. Y en el día de ayer, entonces, terminamos en una síntesis donde estas tres palabras que tienen tres connotaciones distintas y en la Biblia por lo general se traducen en el mismo sentido, Avon, Pesá, Hatá, se traducen como iniquidad, Avon, iniquidad, perversidad, impiedad o maldad, Pesá, transgresión, rebelión o infracción, en Daniel aparece también como prevaricación, y Hatá como pecado. Entonces ahí nos quedamos en el día de ayer. Hoy vamos a ver que estas mismas definiciones de pecado también se encuentran en el Nuevo Testamento. La palabra pecado, por ejemplo, en griego es amartía. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es amartía, le es pecado. Saber hacer lo bueno, no hacerlo. Esto es lo que se llama pecado por omisión. Yo sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros no testificamos y Cristo nos mandó a testificar, nos mandó a ser discípulos, nosotros estamos cometiendo amartía, estamos cometiendo pecado. Yo sé lo que es correcto, pero no salgo a hacerlo. Es un pecado por omisión. También el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que toda decisión que yo tomo sin la dirección expresa del Espíritu de Dios, para Dios no sirve, aunque parezca bueno. Aunque parezca bueno. Hablaba con un amigo evangélico que me llama siempre a Estados Unidos para conversar y yo le explicaba esto, o sea, este, tú puedes incluso cerrar todo un barrio y regalarle $200 a cada persona o regalarle comida a todas las personas que están ahí. Y si eso no es, ¿verdad?, una motivación que produce el Espíritu Santo en tu vida, para Dios es tu tratar de justificarte y para Dios eso es pecado. No sirve. Dirá, pero ¿y cómo va a ser? Y así mismo es. Por eso la Biblia dice que todas nuestras justicias para Dios son actos de inmundicia. O sea, hay cosas que no sirven, ¿no? Las acciones entonces que llevamos a cabo sin intervención o dirección del Espíritu Santo son pecado. Y es por ello que volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, tú no me puedes decir a mí que una persona, desde que nace hasta que experimenta el nuevo nacimiento, tiene la capacidad de obedecer, porque eso no tiene ningún sentido a la luz de las escrituras. También Amartía se presenta como una separación de Cristo. O sea, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a convencer al mundo de Amartía, de justicia y de juicio. Y Jesús aclara, de Amartía por cuanto no creen en mí. El término transgresión en el Nuevo Testamento aparece como la palabra anomía, ir en contra del nomos de Dios, ir en contra de la ley de Dios, ¿verdad? O sea, infracción es anomía, anomía. En algunos casos, la Reina Valera traduce anomía, que es transgresión, como maldad, y eso es incorrecto. Anomía es
ir en contra de la ley de Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, en inglés, la palabra eh, anomía, que lo encuentra en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Piense que en inglés todavía es muy claro. Aquel que comete pecado comete también lawlessness. Está en contra de la ley porque el pecado es lawlessness. Es irte en contra de la ley de Dios. Iniquidad o injusticia. Esta es la tercera palabra. Vimos amartía, anomía. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de adiquía, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para el apóstol Pablo, entonces, iniquidad es el estado de una persona que estaba muerta y él le dice, no, no presenten vuestros miembros, ¿verdad? Eh, al pecado como instrumentos de iniquidad, como cuando ustedes estaban antes de conocer al Señor, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Quiere decir que antes de yo conocer a Cristo, toda la estructura mía está fundamentada en iniquidad, en iniquidad. Eh, También adiquía se traduce como injusticia. En Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la adiquía, a la injusticia. Personas que obviamente de forma natural, ¿verdad? Sin ni siquiera tener relación con la ley de Dios, están actuando. Todo para Dios, toda esa estructura para Dios es injusticia. Quiere decir que aquí tenemos también estas tres palabras y estos tres términos usted lo encuentra juntos en Hebreos 8:12. Dice el texto, porque seré propicio a sus injusticias, adiquía, y nunca más me acordaré de sus pecados, amartía. Y aquí la Reina Valera vuelve otra vez a, a conectar iniquidades con anomía. Iniquidades no es anomía, iniquidad es adiquía, ¿verdad? Y de sus transgresiones, debió decir el texto. Si usted lee, por ejemplo, la versión en inglés, lo ve mejor, dice, porque yo seré misericordioso a sus injusticias, adiquía, y a sus pecados, amartía, y a sus deseos en contra de la ley, a su anomía, y no me recordaré de ellos. Correcto. Aquí en Hebreos 8:12, esta es una alusión del autor de la carta de los Hebreos a Jeremías 31:33 al 37, que era una promesa que Dios había hecho, ¿verdad? Si usted busca Jeremías 31, a ver si lo abrimos aquí un minuto, 31:33 al 37, Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiere decir que esta es una alusión directa al texto de Jeremías. Entonces, en griego, la estructura del pecado está claramente, ¿verdad?, presentada en estas tres realidades. Adiquía se traduce como injusticia, iniquidad; anomía, transgresión o rebelión; y hamartía, pecado. Entonces, el pecado está clasificado en la Biblia en estas tres direcciones. El pecado está presente en nosotros. Esto implica que estamos separados de Dios. El pecado nos gobierna y nos esclaviza. Decíamos en uno de los temas que nacemos esclavos del pecado y necesitamos que alguien nos liberte de este problema. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. El concepto de iniquidad entonces implica que el pecado está presente en nosotros. Nos encontramos en una condición de separación de Dios y todo lo que podemos producir es malo. Implica la iniquidad que nacemos con una naturaleza pecaminosa. El pecado está presente en nosotros. Si usted lee Romanos 7,
se va a dar cuenta que el apóstol Pablo utiliza este concepto en Romanos 7. Este, dice el texto que el apóstol Pablo se da cuenta, ¿verdad? Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo se da cuenta de que él tiene un problema porque en su carne, ¿verdad? El pecado está presente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, ¿verdad? Sino el mal que se encuentra en mí. Entonces, él dice, pero yo veo una ley en mis miembros que se revela contra mi deseo de obedecer a Dios, que me lleva cautivo a la ley del pecado, a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el apóstol Pablo se da cuenta de que el pecado es tan complejo que toda su estructura está contaminada por el pecado. O sea, hasta la manera, como decía Clifford Goldstein en la cita que leíamos ayer, hasta nuestras neuronas están contaminadas por el pecado. Aquel instrumento que nosotros utilizamos para pensar ya está afectado por el pecado y por eso nos resulta muy difícil manejar la estructura del pecado. El pecado está presente en nuestros miembros desde el mismo momento en que nacemos y nos impulsa entonces a separarnos de Dios. Entonces, la iniquidad implica que tenemos una naturaleza pecaminosa, el pecado está presente en nosotros. Debido a que los incrédulos no conocen la ley de Dios, entonces sus pecados son catalogados como iniquidad. Los incrédulos son inicuos o son impíos. La transgresión ahora implica que el pecado me gobierna, me esclaviza. Yo no tengo libre albedrío hasta tanto el evangelio no me lo provea. Yo estoy siendo esclavizado por el tema del pecado y esto está implícito en la transgresión. Es la razón por la que el pecado me controla, me gobierna, me dirige. Aún yo queriendo hacer el bien, termino haciendo lo que no quiero. Aún siendo creyente, yo soy transgresor, termino a veces resaltando mi orgullo, a veces, ¿verdad? En los matrimonios, pues nos pellizcamos los esposos, ¿cierto? Y te dirá, ¿por qué se pellizcan los esposos? Por la transgresión, porque a veces debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo en todo momento, y entonces surge ese viejo Ricardo, ¿verdad? Cuando una persona se le cruza rápido en la carretera o lo tira a usted para un lado, a usted le surge de una vez la vieja naturaleza. Entonces, eso significa aquí que el pecado tiene cierto control, cierto poder sobre nosotros. Eh, la tradición implica que el pecado nos gobierna, nos esclaviza, tiene dominio en nosotros y aun conociendo lo que a Dios le desagrada, cometemos la infracción. El pecado del creyente que conoce la ley de Dios, su carácter y sus mandamientos, entonces es considerado como transgresión o rebelión. Cuando el creyente peca, entonces es transgresor. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte eterna. Eh, Aquí tenemos entonces estas tres realidades, ¿verdad? Que al final producen en nosotros dos problemas básicos: el pecado y finalmente la muerte. Y la Biblia, entonces decíamos que me resuelve un problema que el mundo científico nunca ha querido enfrentar y es cómo surge el pecado. Entonces, tanto la iniquidad, adiquía, como la transgresión, anomía, son pecados y no armonizan con la ley de Dios o su voluntad. Ambas demandarán la condena a muerte del infractor y ambas implican también una separación de Cristo. Ahora, cuando nosotros hacemos ahora un resumito ahí rápido, por ejemplo, yo me encuentro textos como Primera de Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La pregunta es aquí, ¿a cuál de las tres realidades en relación con el pecado se refieren estos versos? Cuando yo digo que yo no tengo pecado, me engaño a mí mismo y significa eso que la verdad no está en mí. Entonces, obviamente, el apóstol Juan está aquí apuntando a qué cosa: a la
iniquidad. Y digo, no, yo no tengo pecado. O sea, ya yo, este, recibimos hace un tiempo una noticia de un grupo que hicimos en California, donde una hermana nos decía de un hermano que decía, no, ya yo conseguí la impecabilidad, yo ya no peco. Y entonces esta hermana nos decía eso. Yo decía, bueno, qué excelente, qué bueno. Finalmente tenemos una persona perfecta en la iglesia, ¿no? Esto es bien delicado, ¿no? Juan está diciendo, si tú dices que no tienes iniquidad, entonces eres que te estás engañando a ti mismo. Tienes que tener cuidado con eso. Ahora, cuando Jesús dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, entonces Cristo está apuntando hacia la transgresión, porque el pecado te esclaviza. Cuando él le dice, porque la paga del pecado es muerte, entonces estamos hablando de la culpa y de la condena. Quiere decir que aquí tenemos, ¿verdad?, las tres dimensiones del pecado. Y esta es nuestra realidad. Nacemos inicuos, impíos o deformados, y como resultado quedamos separados de Dios, culpados y condenados a muerte eterna. Esta naturaleza intrínseca nos gobierna y nos esclaviza. También para uno no olvidarse, pusimos este slide aquí que se titula Las tres P's del pecado. La presencia en nosotros, el poder del pecado sobre nosotros y la penalidad contra nosotros. También una forma de representar la iniquidad, la transgresión y el pecado, y siempre nosotros recordarnos, ¿verdad?, las tres P's del pecado. Entonces el Evangelio entra a este problema que tenemos los seres humanos. El Evangelio es la buena noticia que va a anunciar que el plan de Dios para resolver el problema de la iniquidad, la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo, que es a lo que se refería nuestro querido amigo Daniel, allá en Daniel 9, donde decía que cuando Cristo venga, Él va a poner fin, ¿verdad? Va a terminar la transgresión, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad. Quiere decir que Daniel ya sabía, ¿verdad? Ya estaba anunciando que en Cristo Dios estaría atacando de manera expresa estos tres elementos. Entonces el Evangelio, que es lo que a partir de ahora arrancamos a estudiar el proceso, va a enfrentar cada uno de estos ataques del pecado de manera directa. El Evangelio tiene que resolver el problema de la culpa y la condena a muerte, que ya empezamos a verlo, ¿verdad?, en el supremo sacrificio de Cristo. Hay un tema que se llama la cruz, nuestra justificación, y vamos a ver en detalle cómo el Evangelio ataca directamente, de manera frontal, el problema del hecho de que el pecado nos culpa y nos condena a muerte. También vamos a ver cómo el Evangelio, Dios provee un mecanismo para que ya el pecado no sea quien nos controle, no sea quien dirija nuestra forma de pensar, sino que ahora va a entrar el Espíritu de Dios a resolver ese problema en la etapa de la santificación y finalmente cómo Dios en la etapa de la glorificación remueve el pecado para siempre en nuestras vidas. Quiere decir que por medio del Evangelio Dios va a contraatacar estas tres realidades del pecado. Entonces terminamos con la historia, una fábula que ustedes conocen muy bien, del escorpión y la rana. Un escorpión quería cruzar al otro lado del río y le pide a una rana que por favor lo monte arriba, ¿verdad?, de ella y que nade para cruzar al otro lado. Y la rana le dijo, pero tú estás loco, yo no voy a hacer eso. Si yo hago eso, tú me vas a clavar el aguijón que tú tienes, ¿verdad?, a mitad del río. Y el escorpión le dice, no, pero yo no puedo hacer eso porque si hacemos eso, nos vamos a morir los dos, ¿no? Entonces la rana queda convencida, aplicando el sentido común, decide cruzar el río con el escorpión y a mitad del río el escorpión no puede aguantar más y le clava el aguijón a la rana. La rana se queja y le dice, bruto, ahora vamos a morir los dos. A lo que el escorpión le replica, lo lamento, esa es mi naturaleza, no pude evitarlo, actuar así me gobierna. De forma similar al escorpión de la historia o de la fábula, cada ser humano nace con el aguijón del pecado. Este nos gobierna y esclaviza de tal modo que aún sabiendo que el pecado nos conduce a la muerte espiritual y muchas veces a la muerte física,
decidimos obedecer al pecado. Y esta realidad es expresada por el apóstol Pablo en Romanos 6 cuando dice, ¿no sabéis que si ustedes se someten a alguien como esclavo para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, dada esta situación, requerimos urgentemente un Salvador que nos liberte de este problema de muerte en el cual nos encontramos. Y respuesta al tema, ¿cómo entiende usted la realidad del pecado? ¿Cree que el pecado está presente en nuestra vida, nos esclaviza y controla y al final nos condena? ¿Nos condena? ¿Acepta usted que necesita a Dios y su evangelio para ser librado de las tres realidades que el pecado nos plantea? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el pecado es el resultado de no creer en Cristo y que esta realidad afecta a cada ser humano de tres maneras: iniquidad, transgresión y pecado. Entendimos que la iniquidad implica la presencia del pecado en nosotros, que la transgresión implica que el pecado nos gobierna y esclaviza y tiene poder sobre nosotros. Aprendimos que finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte eterna y que estas realidades afectan a cada ser humano del planeta sin importar su condición económica, social, educativa, raza, género o edad. Esta es la realidad del ser humano. Tres problemas que el pecado entonces genera en nosotros. Vimos las tres P del pecado: su presencia en nosotros, su poder sobre nosotros y su penalidad o su condena a muerte. Entonces el Evangelio es la buena noticia que nos anuncia que por medio de Jesús Dios ofrece a cada ser humano pecador la vida eterna de Cristo. Y el Evangelio va a reaccionar contra estas tres realidades del pecado. Por medio de Cristo, Dios nos salva de la culpa y la condena que gravita en cada uno de nosotros, el señorío y el control que el pecado ejerce en nosotros y la presencia del pecado en nuestras vidas. Amén. Así que esa es la linda noticia del Evangelio. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque por medio de Cristo nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, tú nos justificaste y que por medio de la estructura del Evangelio, tú vas a enfrentar en nuestras vidas la realidad del pecado, enfrentándolo, confrontándolo o atacándolo en estas tres realidades de estar presente en nosotros, de obligarnos o controlarnos o esclavizarnos y finalmente condenarnos a muerte eterna. Gracias, oh Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la redención que tú nos has prometido, tú resuelves para siempre, tú erradicas para siempre el problema del pecado de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a compartir este lindo mensaje de salvación a tantas personas que se encuentran en un estado de desesperación, sin esperanza, sin posibilidad alguna de salir adelante, porque sencillamente no han tenido la oportunidad de conocer cuál es su realidad y cómo tú ya previste esta gloriosa salvación por medio de Cristo Jesús. Sigue bendiciendo toda esta estructura pastoral, toda la Unión Venezolana Occidental. Sigue dirigiendo las vidas de cada pastor, de cada laico, de cada anciano de esta Unión Venezolana, y que tu gloria, oh Señor, sea revelada, sea mostrada a toda esta región de Venezuela para salvación y para gloria tuya por siempre. Estos favores los presentamos delante de ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.